¿Alguna vez te has despertado en la absoluta quietud de la madrugada, esa hora muerta donde el silencio no es paz, sino una pesada losa de mármol que te aplasta, con la sensación inequívoca de que algo fundamental en tu vida ha sido borrado? No robado, borrado. Como si en el inventario de tu memoria faltara la evidencia de un objeto que, aunque trivial, sabes con toda certeza que debería estar ahí: un nombre, una calle, el color exacto de una pared de tu infancia. Lo buscas, extiendes la mano mentalmente en la oscuridad y solo encuentras el vacío. Es la misma sensación de encontrar una fotografía familiar con un rostro cuidadosamente desvanecido, no tachado, sino lijado hasta que la emulsión de la imagen se vuelve polvo y se confunde con el aire. Si esa sensación te resulta familiar, si alguna vez has dudado de un recuerdo tan básico que te hace cuestionar la coherencia de tu propia existencia, entonces estamos listos para hablar de Durango, 1936. Pero antes de adentrarnos en ese polvo y ese sol hiriente del norte mexicano, entiende la regla fundamental de esta historia: el miedo no reside en lo que vemos, sino en lo que sabemos que debería estar ahí y ya no está. Es el pánico de la omisión. La historia de México, particularmente la que se esconde detrás de la década de los 30, es una colección de heridas abiertas, de promesas traicionadas y, sobre todo, de huecos narrativos. La revolución había terminado, supuestamente, pero la paz era una máscara de yeso cubriendo la fiebre. El conflicto cristero había dejado cicatrices hondas y la estabilidad política era tan frágil como un papel seco que se deshace al toque. En ese escenario de incertidumbre opresiva, donde la gente desaparecía por lealtades políticas, por tierras o simplemente por encontrarse en el lugar equivocado a la hora equivocada, surgió la necesidad, casi una urgencia colectiva, de aprender a no estorbar, de aprender, como decimos en el norte con ese fatalismo tan nuestro, a ser invisible. Pero lo que sucedió en Durango, a las afueras de un pequeño poblado cuyo nombre prefiero omitir por ahora, un pueblo que olía a tierra quemada y a olvido eterno, fue mucho más allá de la discreción o la timidez. Fue una ingeniería, una disciplina sistematizada, diseñada para lograr la anulación total de la presencia humana. Imagínate el lugar. El sol es inclemente, no solo quema la piel, sino que parece succionar el color y el sonido del paisaje. Matorrales bajos, espinosos, un cielo azul tan intenso que parece blanco, y en medio de esa desolación, un edificio de adobe y ladrillo rojizo, austero, silencioso. No era una escuela en el sentido tradicional. No había juegos en el patio, ni los gritos desordenados que esperarías de un grupo de niños. Era un internado, un lugar donde un grupo selecto de infantes, entre 7 y 12 años, aprendían la lección más perturbadora que un ser humano puede adquirir: a desaparecer. Y no me refiero a huir, a esconderse bajo la cama o detrás de un árbol. Me refiero a la desaparición integral, la que anula la huella, la memoria y, en última instancia, la esencia misma. Si sientes un escalofrío ahora mismo, no te muevas. Esto es importante. Si estás solo, escucha con mucha más atención. Hay cosas que solo se entienden cuando la luz se apaga y el mundo exterior se calla, cuando la única compañía es tu propia respiración. Permanece aquí, porque necesito que entiendas la gravedad de lo que se hacía en ese lugar. Esto no es solo una leyenda de pueblo. Es una ventana abierta a la crueldad más refinada, la que ataca la identidad. Te preguntarás, ¿quién querría enseñar algo así? ¿Y por qué niños? La respuesta es simple y terrible: los niños son maleables. Su identidad aún no está petrificada. Sus recuerdos son frescos, pero también frágiles, y su capacidad de adaptación al horror es mucho mayor que la de un adulto roto.
El mundo, para un niño, es una serie de reglas impuestas. Y si la regla principal de ese internado era no existas, el niño, por supervivencia, se esforzaba por cumplirla. Los fundadores de la institución eran figuras grises, casi anónimas en los registros oficiales de la época. Se presentaban como pedagogos con una metodología revolucionaria para la supervivencia en tiempos de conflicto. Hablaban de disciplina espartana, de templar el espíritu, pero en secreto, entre las paredes gruesas de adobe que amortiguaban cualquier sonido, lo que practicaban era la lección del olvido. La primera fase de este entrenamiento no tenía nada que ver con el movimiento físico, sino con el control mental, con la demolición programada del yo. Los ejercicios comenzaban con la anulación sensorial. Los niños eran obligados a permanecer inmóviles por horas, sentados en el duro suelo de cemento, frente a una pared en blanco, sin poder parpadear si era posible, hasta que la realidad comenzaba a ondularse y distorsionarse a su alrededor. El objetivo no era la resistencia, sino la saturación. Llevaban la quietud al extremo de lo insoportable, hasta que el cuerpo dejaba de sentirse propio, hasta que el ruido del corazón en el pecho era tan fuerte que superaba cualquier sonido externo. Luego venía la eliminación de los nombres. A un niño se le despoja de su nombre de pila y con él de la narrativa de su pasado. El nombre es el ancla. Si pierdes tu nombre, ¿qué eres? En el internado de Durango, a los niños no se les llamaba por números, lo cual hubiera sido demasiado evidente. Se les llamaba por conceptos abstractos, casi poéticos, pero completamente vacíos. Silencio, sombra, polvo, nadie. Y si por un accidente o un resbalón mental un niño utilizaba su nombre real, la corrección era inmediata y severa. Pero no era física. Era una humillación psicológica profunda. Se le obligaba a caminar por el patio bajo el sol abrasador, repitiendo «Yo no soy nombre, yo no existo», una y otra vez, hasta que la frase se vaciaba de sentido y se convertía en un mantra de autoanulación. ¿Te das cuenta de la atrocidad? No se trataba de ser secreto, sino de ser inexistente, de convencer al universo, y lo más crucial, de convencerse a sí mismo, de que uno no estaba allí. Una de las lecciones más terribles y famosas, de la que solo existen referencias cifradas en diarios viejos y cartas nunca enviadas que logramos recuperar, era la prueba del espejo. En una habitación oscura, solo iluminada por un tenue candil que proyectaba sombras danzantes, los niños eran puestos frente a un espejo, no para que se peinaran o se revisaran, sino para que observaran su propio reflejo sin reconocerlo. Tenían que mirarse hasta que la imagen que les devolvía el cristal se volviera extraña, ajena, hasta que la conexión neuronal entre la cara que veían y el yo que sentían se rompiera. Si un niño lograba mirar su reflejo y sentir la aterradora convicción de que estaba viendo a un completo desconocido, un ente sin historia, sin familia, sin nombre, entonces había superado la primera etapa de la invisibilidad. Piensa en el daño. El niño aprende que su propio rostro es una mentira, una fachada que debe ser ignorada. Aprende que su identidad es un obstáculo para la supervivencia. Escucha, si has llegado hasta este punto, es porque algo en la atmósfera de este relato te ha atrapado. Este es un pacto de silencio que estamos haciendo. Si te atreves a seguir conmigo hasta el final, si quieres saber qué pasó con esos niños y cuál fue el resultado final de ese experimento pedagógico macabro, solo te pido dos cosas. Respira, mantén la calma y, por favor, si crees que esto es demasiado real, hazle el favor a alguien que te importe de compartirle este relato. Nadie debería ver esto en completa soledad. El propósito de la escuela, más allá de la disciplina mental,
era físico. Tenían que moverse en el mundo sin desplazarlo, sin alterarlo. Los maestros, hombres y mujeres con la mirada muerta, entrenados con una disciplina casi militar, diseñaron ejercicios llamados la coreografía del polvo. En Durango, el polvo lo cubre todo. Es la sábana de la eternidad. La lección consistía en atravesar una habitación cubierta por una fina capa de tierra fina, sin levantar la más mínima nube, sin dejar una huella discernible. Tenían que aprender a distribuir su peso de tal manera que el pie no presionara, sino que se deslizara. Tenían que caminar en el exacto punto donde la sombra de un objeto o la penumbra de la esquina ocultaba la luz, volviéndose, literalmente, parte de la oscuridad ambiente. El sonido era el enemigo más grande. Si un paso resonaba, si un crujido del suelo se registraba, era un fracaso. El silencio absoluto no es la ausencia de sonido, es la anulación de la causa. Los niños de Durango, 1936, no aprendían a estar callados, aprendían a hacer silencio. ¿Cómo se logra esto? Con repetición obsesiva, con el miedo constante al castigo que no era el golpe, sino el retorno al espejo, a la anulación. El verdadero castigo era ser obligado a existir de nuevo, y esto nos lleva al núcleo del horror, porque era necesario borrar hasta la memoria de uno mismo. En la mente de los pedagogos o de quienes los financiaban, el objetivo no era formar espías o ladrones, sino crear una población de invisibles útiles. Personas que, en caso de crisis política, económica o social, pudieran ser retiradas del tablero sin dejar testigos, sin causar alboroto, sin que nadie, ni siquiera sus propios padres o hermanos, los extrañara con la suficiente convicción para iniciar una búsqueda. El proceso no estaba completo hasta que la familia biológica de los niños era confrontada con la verdad de la ausencia, y esta era la parte más fría. Se enviaban comunicados secos a los padres, a menudo personas de bajos recursos o campesinos que ya tenían dificultades para sobrevivir. El comunicado decía algo breve, burocrático, sobre el retiro del alumno por inadaptación al programa o riesgo moral. Pero la verdadera prueba de la escuela no era la carta, la prueba era el tiempo. Si los padres intentaban recordar la cara exacta de su hijo después de un par de meses, si la imagen se desdibujaba ante sus ojos, si el hueco que había dejado en casa no era doloroso, sino simplemente confuso, como la ausencia de un mueble que nunca fue particularmente importante, la escuela había triunfado. Los niños de Durango, 1936, aprendieron a hacer más que desaparecer físicamente. Aprendieron a eliminar su rastro emocional. Aprendieron a desdibujarse en la memoria de quienes se suponía que debían amarlos. Y esa es la fundación. Una vez que uno entiende el terror de la omisión y la ingeniería detrás de la invisibilidad, ya no ves las ausencias cotidianas con la misma inocencia. Ya no te preguntas dónde está el objeto perdido, te preguntas quién lo hizo desaparecer. Esta escuela era el taller donde se forjaba el olvido sistemático. Una lección de terror que se sigue aplicando hasta hoy. Cada vez que una víctima es borrada de la narrativa social. La próxima vez profundizaremos en el diario de un testigo accidental, un joven telegrafista que llegó al pueblo buscando una avería en las líneas de comunicación y que terminó encontrando algo que no estaba destinado a ser comunicado. Él vio las sombras que se movían sin hacer ruido y las caras que al mirarlas uno sentía que ya había olvidado. Por ahora, solo recuerda esto. ¿Estás seguro de que todo lo que recuerdas de tu pasado es tuyo? ¿O acaso, sin darte cuenta, alguien ya te enseñó la lección de no existir? No hagas ruido, solo escucha. Y mira a tu alrededor. Los mejores alumnos de esa escuela no están muertos, están aquí, ahora mismo, justo detrás de tu campo de visión, moviéndose como el polvo,
esperando que los olvides. No respires muy fuerte. ¿Alguna vez te has quedado en silencio, absolutamente solo en tu casa, y juras haber escuchado un eco que no debería existir? No el eco de una voz, sino el eco del silencio mismo, como si el aire hubiera chocado contra una pared invisible y regresara a ti con una advertencia muda. Si te ha pasado, sabes lo que es el miedo que no tiene forma, el que se alimenta de la ausencia. Pues imagina esa sensación multiplicada por 50 niños encerrados en un edificio de adobe en medio del desierto de Durango en 1936, donde el sol no era un astro que daba vida, sino un vigilante implacable que hacía las sombras más duras y definidas, exponiendo cualquier error, cualquier movimiento. El problema con la escuela de la ausencia no era lo que enseñaban, que ya era demencial, sino la meticulosidad con la que lo hacían. No se trataba de una disciplina militar ni de un castigo medieval. Era ingeniería psicológica llevada a su extremo más frío y deshumanizante. Si en la primera parte hablamos de la fachada de la escuela, ahora tenemos que descender al sótano del aprendizaje, a la cripta donde se guardaban las herramientas para desdibujar la existencia. El maestro Cárdenas, el director, o mejor dicho, el mecánico de almas, nunca levantaba la voz. Su autoridad no residía en el grito, sino en la expectativa, en esa mirada fija y gris que hacía que cada alumno se sintiera como un insecto bajo una lupa. Él y sus ayudantes enseñaban lo que llamaban el arte de la quietud. Y no me refiero a quedarse sentado en un pupitre, me refiero a la anulación de la biología. La primera etapa era la inmovilidad física, por supuesto. Horas y horas en posturas incómodas que iban desde la clásica posición de atención hasta forzar los cuerpos a mezclarse con las grietas de la pared, a imitar la forma de los muebles viejos. Pero lo físico era solo la superficie. La quietud que buscaban era la respiratoria. ¿Te has intentado quedar inmóvil y contener la respiración el máximo tiempo posible? Al minuto, tu cuerpo protesta, tu corazón golpea como un tambor frenético, tu mente te suplica oxígeno. Estos niños, después de meses de entrenamiento, podían reducir su ritmo cardíaco hasta niveles que apenas sostenían la conciencia, hasta que el pulso era un rumor distante y la respiración era imperceptible a menos que te acercaras peligrosamente, cosa que, por cierto, nadie se atrevía a hacer. El objetivo de la quietud era erradicar la huella sensorial. Ellos no debían dejar rastros. Si un ser humano normal entra a un cuarto, deja un olor sutil, mueve el aire, la temperatura corporal es detectable. Los alumnos de Durango tenían que volverse neutros, como una roca o un trozo de madera inerte. Y si tú, que me estás escuchando, estás en un cuarto ahora mismo y sientes ese ligero escalofrío en la nuca, esa sensación de que algo está demasiado quieto cerca de ti, quédate un momento, escucha el eco de tu propia respiración y piensa si has logrado borrar esa huella sensorial hoy. Pero la verdadera lección, la que destrozaba el alma, era la que venía después, la lección del nombre olvidado. La identidad es el ancla de la persona. Si sabes quién eres, puedes regresar. Si te quitan el nombre, te sueltan a la deriva. El maestro Cárdenas implementó un sistema de negación de identidad que era gradual y cruelmente eficiente. Primero, los niños no eran llamados por su nombre de pila, sino por números, o peor aún, por descripciones genéricas. El chico del lunar, la de la trenza floja, el que duda. La despersonalización era constante. Los nombres reales se convirtieron en un murmullo prohibido, un fantasma que flotaba sobre los dormitorios mal ventilados. Luego vino la reescritura. A cada alumno se le obligaba a escribir 100 veces al día.
Yo no soy nombre, yo soy la ausencia que camina. No era un castigo, era una reprogramación. Imagina a un niño de 7 u 8 años repitiendo una y otra vez que no es quien cree ser. La repetición no solo grababa la frase en la mente, borraba el recuerdo original. El cerebro, exhausto, comenzaba a aceptar la nueva realidad. Y esto es crucial si quieres entender el horror. No se trataba de convencerlos de que debían desaparecer. Se trataba de convencerlos de que ya estaban desaparecidos. Eran sombras que habían fallado en ser sombras y estaban siendo corregidas. Si aún sigues aquí, si la incomodidad no te ha obligado a detener el video, es porque, en el fondo, sientes esa curiosidad malsana por el límite de la mente humana. Si te atreves a seguir hasta el final, si te atreves a entender el desenlace de esta historia, quizás deberías hacer un pacto silencioso ahora mismo. Simplemente deja que la historia continúe. Suscríbete y no hagas ruido. El verdadero terror en 1936 no residía en los golpes que, aunque existían, eran esporádicos. Residía en la vigilancia incesante. Los niños vivían bajo el microscopio. El edificio de la escuela estaba diseñado con pequeñas aberturas y ventanucos de madera oscura que permitían a los maestros observar sin ser vistos. Siempre había un ojo sobre ellos, siempre. Esto generaba una paranoia que era el combustible para la desaparición. Si el castigo por ser encontrado, por ser demasiado visible, era la reclusión forzada en un cuarto oscuro y pequeño, el cuarto de la reconfirmación, como lo llamaban, la única forma de sobrevivir, de evitar el castigo, era perfeccionar la invisibilidad. La ansiedad era palpable. Los niños no temían a los maestros, temían a sí mismos. Temían el sonido de su propia tos, el movimiento involuntario de un dedo, el recuerdo fugaz de un rostro familiar que podía delatarlos ante el vigilante. Una de las prácticas más perturbadoras era el ejercicio del espejo roto. En uno de los salones había un espejo grande y empañado, de marco pesado y madera oscura. No era un espejo común, estaba ligeramente deforme, como si el cristal fuera viejo o de mala calidad. Los alumnos debían sentarse frente a él por largos periodos y observar su propio reflejo. Pero la orden era precisa. Debían ver el reflejo hasta que dejara de ser familiar. Este proceso es conocido en psicología. La prolongada autoobservación puede inducir estados disociativos. El reflejo se vuelve ajeno, un doble silencioso que te mira con ojos muertos. Para estos niños, obligados a negar su propia identidad, mirar al espejo era la prueba de fuego. Si lograban sostener la mirada hasta que el reflejo dejaba de ser ellos y se convertía en una figura vacía, habían superado la prueba. Era la manera de la escuela de forzar la mente a aceptar que lo que veían no era una persona, sino un contenedor esperando ser vaciado. Me pregunto si alguna vez te has mirado al espejo tarde en la noche, con la luz equivocada, y te has preguntado quién es realmente esa persona que te devuelve la mirada. Hay un segundo, justo un segundo, donde tu cerebro se desconecta, donde esa familiaridad se quiebra y sientes un escalofrío de extrañeza. Imagina vivir en ese segundo de extrañeza constantemente. Eso era Durango, 1936. La alimentación de los niños era monótona y escasa, no para debilitarlos físicamente, sino para minimizar sus necesidades biológicas. Un cuerpo hambriento se vuelve dócil y se enfoca únicamente en la supervivencia básica, en el mínimo consumo de energía. Esto facilitaba el entrenamiento de la quietud. Se les enseñaba a beber agua en sorbos tan pequeños que el sonido de la deglución era inexistente. La meta no era la salud, era la eficiencia del vacío. Y mientras todo esto ocurría, los maestros, fríos y metódicos, documentaban.
Existían grandes libros empastados en cuero, con páginas amarillentas y letra apretada, donde se registraban los avances de cada alumno. No anotaban calificaciones de aritmética, sino el tiempo que un niño podía permanecer inmóvil, la intensidad de su pulso, el tiempo que tardaba en olvidar su nombre después de repetirlo 100 veces. Eran registros de decadencia, bitácoras de desintegración. En estos registros se encontraba una métrica constante que me ha perseguido: el índice de resistencia al vacío. Un número alto significaba que el niño aún luchaba, que su ego y su memoria se aferraban a la realidad. Un número bajo significaba que el proceso de desvanecimiento era casi completo. El objetivo, por supuesto, era cero. Cero resistencia, y es aquí donde la historia deja de ser meramente psicológica y se tiñe de algo peor. El maestro Cárdenas no creía en la pedagogía, él creía en la alquimia oscura. Él y sus ayudantes no eran educadores, eran facilitadores de una transformación. Lo que la escuela buscaba no era hacer que los niños fueran buenos en esconderse. Buscaba reconfigurar su esencia a un nivel fundamental para que, literalmente, ocuparan menos espacio en el universo. La desaparición no era un acto de ocultamiento, era un estado del ser. Si un niño lograba el índice de resistencia al vacío de cero, si su quietud era perfecta y su identidad había sido borrada hasta la última capa, ese niño estaba listo para la graduación. Pero esa graduación nunca se celebraba con alegría ni con diplomas. Se celebraba con un silencio aún más profundo que el de las lecciones diarias. Los alumnos que alcanzaban el cero simplemente dejaban de asistir a las clases de la mañana. No había una despedida, no había un aviso. Un día la silla estaba ocupada, al siguiente estaba vacía, y nadie preguntaba. Preguntar era un signo de resistencia, de aferrarse a la memoria de alguien que ya no debía ser recordado. Pero el vacío de esa silla no era el vacío normal que deja la ausencia de una persona. Era un vacío que se sentía pesado, como si el aire en ese punto se hubiera vuelto denso y frío. Era un lugar donde la luz no se reflejaba del todo. Y ese silencio, esa incomodidad en la atmósfera, era la prueba de que el alumno había triunfado. Había desaparecido por completo. Y aquí es donde te pregunto, en la oscuridad, con el susurro que viaja por el cable y llega a tus oídos, ¿te ha pasado alguna vez que alguien sale de tu vida y al poco tiempo te das cuenta de que no puedes recordar su rostro con claridad? Que los detalles se desdibujan, que la voz se vuelve indistinta. Hay gente que cree que la desaparición comienza por dentro, por el olvido, y si crees que esto te ha ocurrido, si sientes que alguien que fue importante se ha convertido en un hueco vacío en tu memoria, quizás debas compartir esta historia con alguien más, como una advertencia silenciosa, o simplemente escribe «Lo escuché» o «No estoy solo» en los comentarios. Porque la única resistencia real contra la desaparición es la memoria compartida. La Escuela de Durango, 1936, operaba bajo la aterradora premisa de que la ausencia es más permanente que la presencia. La presencia es temporal, ruidosa y fácil de atacar. La ausencia es un estado inexpugnable, un refugio perfecto. Pero ¿a dónde iban exactamente estos niños? ¿Se esfumaban en el aire como humo, o su nueva ausencia tenía un propósito, un destino? Los maestros, especialmente Cárdenas, hablaban de que los niños eran enviados al otro lado del espejo, a un lugar donde la visibilidad era un concepto obsoleto. Esta frase, críptica y poética, era la única pista sobre el destino final. Y el proceso de la graduación era el paso final hacia ese otro lado, el rumor más persistente, el que se cocinaba en el miedo silencioso de los alumnos que quedaban, era que la desaparición no era solo individual,
que si suficientes niños lograban el cero, si su ausencia se consolidaba, abrirían una especie de brecha, un portal silencioso, un punto ciego en la realidad misma. Un lugar que no solo los protegería, sino que también comenzaría a filtrar su propia esencia de vacío de vuelta al mundo de los vivos. Y eso es lo que más temo de esta historia. No que los niños hayan sido borrados, sino que esa técnica de borrado haya sido tan efectiva que ahora, el concepto de ausencia que aprendieron en 1936 se haya convertido en parte del aire que respiramos. Que en cualquier momento, si nos quedamos quietos demasiado tiempo, si olvidamos nuestro nombre por un instante, el vacío de Durango nos reclame. Recuerda siempre dónde pusiste tus llaves. Recuerda tu nombre completo. Y sobre todo, recuerda que, si te quedas en absoluto silencio, el eco que escuchas podría ser el de alguien que ya no está, llamándote desde el otro lado del espejo. Si te mueves ahora, solo hazlo con cuidado. Ahora, si has llegado hasta este punto, a la sombra final de esta historia que nunca debió contarse, si has permitido que el recuerdo de ese polvo de Durango se asiente en el aire de tu habitación, te pido que respires hondo, no por relajación, sino para confirmar que todavía tienes pulmones que llenan un espacio. Porque el clímax de la escuela de 1936 no fue un grito, no fue un incendio, ni siquiera fue una tragedia abierta que el mundo pudiera llorar. Fue un silencio tan denso que tragaba la luz. Recuerda, la lección preliminar había sido la obediencia. La segunda fue la contención, la tercera fue la fragmentación de la memoria. Pero la lección final, la que sellaba el destino de aquellos niños, se impartía en la hora más muerta, cuando hasta los grillos en el campo parecían temer hacer ruido. Era la clase de la nullidad, la clase de la cifra cero. No se enseñaba en el aula principal. Se nos llevó al subsuelo, un sótano que no olía a humedad, sino a tiempo detenido, a tierra virgen que no quería ser tocada. Las paredes, gruesas, parecían absorber cualquier vibración, cualquier intento de sonido. Y allí, a la luz débil de una linterna de aceite cuyo parpadeo era el único pulso del universo en ese instante, el maestro nos reveló la verdad que había estado escondida en las restas de nuestros cuadernos. La desaparición, nos dijo con esa voz de cascajo que era tan calmada y tan definitiva, no es física. No se trata de morir, no se trata de huir, se trata de una necesidad administrativa, en el México que se estaba construyendo, en la historia que se estaba escribiendo a machetazos y sangre. Había demasiadas voces, demasiados testigos, y el problema de las voces infantiles es que son puras, transparentes, no se pueden sobornar con la misma facilidad que las de los adultos. Así que, para que el nuevo orden funcionara, para que la historia oficial tuviera la coherencia que el poder requería, ciertos espacios debían quedar vacíos. Y esos espacios éramos nosotros. El maestro, y escucha bien porque esto es crucial, el maestro no nos obligó a nada. Él nos dio las herramientas, nos puso un ejemplo. Sacó de su bolsillo un pequeño objeto de arcilla, una figurita sin rostro que uno de los niños había modelado, y mientras la sostenía, nos preguntó, ¿quién hizo esto? Sabíamos quién, era Miguel, el de los ojos grandes. Pero en el instante en que abrimos la boca para nombrarlo, el aire en el sótano se volvió frío, como si nos hubieran sumergido en agua helada. La presión en nuestros oídos era casi insoportable. Y el maestro no nos quitó los ojos de encima, esperando. Si nombrábamos a Miguel, Miguel existiría. Si lo nombrábamos en ese espacio de nullidad, arrastraríamos la existencia de todos nosotros de vuelta a la realidad donde no éramos bienvenidos. Fue un terror inverso. El miedo no era a la muerte, sino a la supervivencia inoportuna. El miedo era a ser la astilla que rompería el motor de la historia. Y entendimos la última resta. Miguel era la variable.
Si lo restábamos de nuestro lenguaje, de nuestro recuerdo inmediato, el resultado era la ecuación perfecta: silencio. El maestro sonrió por primera vez, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Nos dijo que el arte de desaparecer no era un truco de magia, sino un acto de voluntad colectiva. Era el compromiso de que si éramos elegidos para ser borrados, los que quedábamos en el mundo visible debíamos aceptar y perpetuar esa ausencia. Debíamos borrar los cuadernos, las marcas de altura en la pared, el eco de su risa. Debíamos aceptar que nunca habían estado allí. Y lo hicimos, por supervivencia. En ese sótano, bajo esa tierra seca de Durango, los niños aprendieron a comerse sus propios nombres. Aprendimos a mirar el hueco en el grupo y a llenar ese hueco con la nada, con el aire que se respira después de un secreto. Si te atreves a seguir escuchando, si sientes que esta revelación te está anclando a un lugar que no conocías, prométeme algo ahora. Promete que no vas a cerrar este relato sin antes marcarlo, sin dejar un rastro que nos una, a ti y a mí, a esta confesión. Porque si lo olvido, si la lección de Durango finalmente me alcanza, entonces tú también lo harás. Tienes que asegurar este recuerdo para que no seamos la próxima cifra cero. La lección culminó con un ejercicio práctico. El maestro nos hizo cerrar los ojos y visualizar un espacio vacío en nuestra propia casa. No un closet, no una esquina, sino un lugar específico que siempre debería haber estado lleno, y no lo estaba. Nos ordenó sentir la presión de esa ausencia, la silla que nunca se compró, el retrato que jamás se colgó, el niño que nunca nació, pero cuya sombra pesa sobre la vida familiar. Ese es el espacio que ocupan los desaparecidos, la brecha en la alfombra que todos pisan, pero nadie mira. Nos hicieron jurar que, al regresar a la escuela visible, a los juegos, al pan duro, jamás buscaríamos a los que ya habían sido elegidos. Esa noche, cuando la linterna se apagó, el sótano se inundó, pero no de agua, de silencio puro. Los niños que ya habían aprendido la lección final, que habían aceptado su nullidad, comenzaron a desdibujarse en el campo de visión. No se movieron. Simplemente dejaron de ocupar espacio. No eran sombras, eran la ausencia de luz que no se nota hasta que intentas tocarla. Recuerdo a Rosalía, estaba a mi lado, tenía un lunar pequeño justo en la comisura del labio. Intenté memorizarlo. Intenté aferrarme a esa pequeña imperfección, pero mientras más me concentraba, más se me escapaba la forma de su rostro. No se esfumó en un destello. Simplemente la percepción de Rosalía en mi cerebro se rindió. El espacio que ella ocupaba comenzó a ser llenado por la pared de piedra detrás de ella. Mi mente, educada en la nueva aritmética, rellenó el vacío con la textura de la piedra, con el olor de la tierra, hasta que Rosalía no fue más que una ilusión óptica que mi propio sistema había corregido. Y el horror no fue la desaparición de Rosalía. El horror fue mi propia calma al aceptarlo. Salimos de ese sótano al amanecer. Éramos menos. Caminábamos en fila india, en un silencio disciplinado. La escuela de Durango, bajo el sol implacable, se veía igual de polvorienta y ordinaria, pero nosotros éramos diferentes, éramos los guardianes del silencio. El maestro nos despidió con una única frase que ha resonado en mi vida desde entonces. Ahora, regresen al mundo y nunca, nunca le den a nadie el permiso de ser la ausencia que dejaron. Esa fue la conclusión de la escuela de Durango en 1936. La escuela se cerró semanas después. Las autoridades encontraron los edificios vacíos, solo con muebles viejos y cuadernos en blanco. No había registros, no había nombres de alumnos. Las familias que vivían cerca juraron que la escuela nunca había abierto sus puertas por completo, que siempre había sido un proyecto abandonado, una estructura que el gobierno central olvidó financiar. Y así es como funciona la lección de la desaparición.
el mundo se acomoda a la nulidad. Ahora piénsalo bien, tú que me escuchas en la quietud de tu noche. ¿Cuántas veces has sentido que alguien importante falta en tu vida, pero no puedes recordar quién? ¿Cuántas veces has mirado una fotografía familiar y te ha parecido que sobra un hueco, que el equilibrio de los rostros está mal? ¿Pero no sabes qué rostro falta? Es el efecto residual de aquella enseñanza. Es la cicatriz que la historia oficial, la historia contada por el poder, deja en nuestra memoria colectiva. Nos entrenan para ignorar los huecos. Nos entrenan para que, cuando el Estado, la tiranía o el silencio nos quiten algo, aceptemos inmediatamente que la realidad siempre fue así, incompleta. El verdadero terror no es la existencia de los monstruos, sino la voluntad humana de colaborar con su propia ceguera. Nosotros, los que sobrevivimos a Durango, somos la prueba viviente de que la mente puede ser reeducada para olvidar lo que vio con sus propios ojos. Desde entonces, camino por las calles y miro los rostros. Busco esa calma, esa disciplina del silencio que aprendimos. Y veo esa misma mirada vacía en tanta gente. Es la mirada de quien ha aceptado que algo esencial falta, pero ha jurado nunca buscarlo. Y si crees que esto es solo una historia del pasado, te equivocas profundamente. La escuela de Durango no estaba anclada en un solo sitio. Era una idea, una metodología, y se replica cada vez que un nombre es borrado de una lista, cada vez que una víctima se convierte en estadística sin rostro, cada vez que miramos un espacio vacío y decimos, aquí no hay nada. Si te sientes incómodo ahora, si la oscuridad parece acercarse demasiado a la pantalla, es porque has roto el juramento. Has permitido que el recuerdo de los que aprendieron a desvanecerse regrese a la luz. Y ese es el peligro. Porque los que se fueron, los que aceptaron la nulidad, lo hicieron para proteger su propia existencia del dolor de ser inoportunos. Pero si tú ahora los recuerdas, les devuelves la presión de existir. Y la existencia, en este mundo, siempre requiere un lugar físico. Así que pregúntate, antes de que este relato termine y te dejes solo con tu respiración y el eco de mi voz, si los que desaparecieron en 1936 vuelven a ocupar el espacio que les corresponde en tu memoria, ¿de dónde crees que vendrá el vacío que los acomode? Quizás, si cierras los ojos, sientas un ligero empujón, una disminución en la presión del aire alrededor de tu cuerpo. Quizás sientas que tu propio contorno se vuelve un poco menos definido. Si has sentido esto alguna vez, si has despertado con la certeza de que alguien que conociste nunca existió, o si hay un sonido en el pasillo que se detiene justo cuando te concentras en él, dímelo. No dejes que la lección te atrape en el silencio. Escribe algo simple, como «escuché la lección» o «no estoy solo», para que sepamos que hay testigos. Y si conoces a alguien que tiende a olvidar demasiado rápido, comparte esta historia con ellos. No deben verla solos, porque la lección más peligrosa de la escuela de Durango es que nunca sabes si tú fuiste el que se quedó o si fuiste el que se borró y ahora solo eres el recuerdo equivocado de un sobreviviente. Y escucha con atención el silencio que sigue a esta frase. Asegúrate de que nadie más esté respirando en tu habitación. No aceptes un espacio vacío cerca de ti, porque a veces la forma más efectiva de desaparecer es ocupar el lugar de alguien más. Y la verdad es que en este instante, justo mientras miras a tu alrededor, puede que la escuela de 1936 esté esperando que tú aceptes la ausencia de tu propio nombre.